contexto político. Recibimos vía telefónica al licenciado Luis Hernando Salazar Woolfolk para abordar el contexto político de esta semana. Luis Hernando, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Diana. Saludos a ti en cabina, a Juan y a Marcela, que advierto que están por ahí, y al auditorio en general. Mientras crece el clamor ciudadano en todo México que exige a la clase política transparencia y rendición de cuentas, el PRI de los Moreira, en pleno proceso electoral en Coahuila, cierra filas en aras de mantener el imperio de la corrupción y la impunidad. He aquí tres casos ejemplares recientes. El primero de ellos ya fue comentado en este espacio en la semana anterior y atañe a un reportaje del Siglo de Torreón que descubrió un desvío de los recursos en el gobierno de nuestra ciudad, derivado de la manipulación del padrón de beneficiarios del programa federal de entrega de despensas como parte del combate a la pobreza extrema. La investigación descubrió la inclusión en el padrón de al menos 38 empleados y funcionarios municipales que cobran sueldos de 11 a 30 mil pesos al mes, lo que los hace inelegibles para ser incluidos en un programa de pobreza alimentaria. Los ediles priistas hacen el intento de ocultar el hecho, según confiesan, para evitar el golpeteo, y el contralor municipal minimiza el ilícito, pretendiendo que los impostores descubiertos devuelvan el costo de 160 pesos por despensa para darle carpetazo al asunto. Lo anterior es una burla, porque la operación ilícita de las despensas implica un programa de 20 millones de pesos que se aplicó durante cada uno de los 3 años de la administración de Miguel Riquelme, y el hecho de que entre los favorecidos del desvío de recursos se encuentren 4 hermanas y 2 sobrinas de una sola regidora del ayuntamiento, deja entrever la existencia de una estructura perniciosa con ramificaciones que multiplican en forma exponencial el saqueo, cuyos verdaderos alcances deben ser determinados mediante la práctica de una auditoría seria y en forma. Tal fue la propuesta de la síndica de oposición del Cabildo de Torreón, la señora Gabriela Casale, que pese a lo pertinente de su exigencia, fue víctima de furiosos ataques por parte de una jauría de ediles oficialistas que, ante la imposibilidad de seguir ocultando el desvío, cerraron filas acusándola de perseguir un interés partidista, cuando precisamente la sindicatura a su cargo tiene el deber de operar como una herramienta de control de las finanzas del municipio. Se trata de un acto típico de violencia de género en materia política, en el que se intenta intimidar a la funcionaria para que deje de cumplir con las obligaciones que como síndica le son propias. No es un caso menor en el contexto de un régimen que, además de corrupto, se mantiene en el poder en base a infundir miedo. El segundo caso se refiere a la respuesta dada en redes sociales por el exfiscal Jesús Torres Charles, que ante la referencia genérica que en días pasados hizo Guillermo Anaya sobre la complicidad del gobierno de Humberto Moreira con el crimen organizado, también cierra filas, y sin que haya una alusión personal en el señalamiento hecho por el panista, Torres Charles repite el desgastado argumento de su mentor en el sentido de haber sido exonerado de todo delito, y se hace eco de las voces de otros implicados que amenazan de mandar en la vía laboral al Estado para ser reinstalados en sus puestos. El tercer caso es de antología. Durante el encuentro Siglo Hacemos Comunidad, organizado por el Siglo de Torreón el lunes pasado, y que en el que participaron dirigentes de los partidos PRI, PAN y Morena, el representante del tricolor, Demetrio Zúñiga, hizo suya la causa de la corrupción, al referirse al tema de la deuda pública contratada de modo fraudulento en tiempos de Humberto Moreira, después de reconocer con cinismo complaciente que la deuda fue contraída en un proceso no muy claro. Zúñiga asegura que el Estado le está haciendo frente
con toda la capacidad. Lo anterior resulta a todas luces falso, porque el gobierno de Rubén Moreira, lejos de haber aclarado el oscuro origen de la deuda y el destino de los recursos así obtenidos, y en lugar de haber castigado a los responsables del megarrobo, ha operado al respecto como cómplice y manto de impunidad. A estas alturas, nada de lo anterior es extraño. Ante la imposibilidad de tapar el sol con un dedo, el PRI opta por abrazar la corrupción como atavismo esencial que asume inevitable y cierra filas en favor de la corrupción y la impunidad, enfrentando a la sociedad civil que insiste en exigir transparencia y rendición de cuentas. Los botones de muestra referidos con antelación son congruentes con el ejemplo que ofrece el aún gobernador Moreira Rubén, quien también cierra filas en torno de la corrupción y la impunidad frente al escándalo de las facturas falsas por cerca de 90 millones de pesos descubiertas el año pasado. Anuncia apretar, en lugar de castigar a los responsables, anuncia apretar a proveedores y contratistas con requisitos más estrictos al asignar obras y adquisiciones, en vez de llevar a la cárcel a los funcionarios de su gobierno responsables del robo, Diana. Luis Fernando, yo te plantearía dos preguntas de cara a lo que viene para las próximas semanas. Una, ¿no va entonces, según esta lectura que entiendo le das, no va a ocurrir en Coahuila lo que se vislumbra que puede ocurrir en otros estados o incluso a nivel federal, donde las propias candidaturas del PRI se desmarquen de su propio partido e intenten irse hacia otros posicionamientos que los alejen de negativos que están muy marcados, incluso que vienen desde el propio posicionamiento del presidente de la República? ¿No ves que eso vaya a ocurrir en Coahuila? Bueno, sí existe ese intento dislocado, ese intento contradictorio, porque por ejemplo una parte importante del discurso reciente de Miguel Riquelme es que él no se apellida Moreira y que él no tiene nada que ver con ellos, que él se ha hecho solo y que no le debe su carrera política al Moreirato. Digo, obviamente es hueco, ese discurso no les está funcionando, y entonces intentan manejar otra vertiente del discurso que es el cinismo, la forma. Simplemente yo quiero referirme a la columna política del Siglo de Torreón del día de hoy. Hace un comentario muy interesante sobre el resultado de esta reunión que hubo el lunes pasado, entre los dirigentes partidistas del Estado, a cuyo encuentro no asistió la presidenta del Comité Estatal del PRI, Verónica, sino que mandaron a Demetrio Zúñiga. Y Demetrio Zúñiga llegó precisamente con este discurso cínico, con una cara dura, con una cara de baqueta, a decir, en palabras de la columna política, nos van a hacer lo que el viento a Juárez. Es decir, yo veo que hay ese doble discurso, no tienen, y se me hace lógico, entre comillas, ¿verdad? Porque no tienen forma de desmarcarse de sí mismos, es decir, no hay modo de separar el continuismo que se revela en la candidatura de Miguel Riquelme. Ya, bueno, creo que esto se va a ir agudizando. Y ahí va otra pregunta nada más para cerrar. Esta que tú inicias el artículo, digamos, esa crispación, ese tono que va subiendo entre la oposición y el priismo, ¿va a ir elevándose? ¿Se va a ir haciendo cada vez más agudo? Bueno, no lo sé. El problema es que la crispación existe y no solamente es entre los actores políticos partidistas, digamos, los que están en la contienda en forma directa, sino que es una crispación que viene desde la base social y desgraciadamente eso quita oportunidad al debate de los puntos que en condiciones normales valdría la pena tratar, pero aquí no hay condiciones normales. Aquí aparece el tema de las despensas y
y el PRI se abraza a su manera de operar ante la imposibilidad ante la imposibilidad primero de mantener ocultas las cosas, y en segundo lugar ante la imposibilidad de deslindarse, porque ¿cómo le hacen? Entonces dicen, no, es que son programas sociales y recurren precisamente a tratar de justificar lo injustificable. Bueno, pues ahí está, iremos dándole seguimiento como lo hemos venido haciendo junto a ti y a tu análisis. Déjanos un punto de contacto, Luis Fernando, para el público, por favor. Sí, claro, mi domicilio es en la avenida Morelos 30, Poniente Interior 6, y mi teléfono el 716-2636. Muchísimas gracias por tu presencia esta mañana con nosotros, nos escuchamos la próxima semana.